¿Cuál es? ¿Quién está obligado a la presentación de estas declaraciones informativas y la información que se debe enviar por medio de este aplicativo? ¿Cuáles son los archivos que se deben enviar? Y pues hay una variante entre cuando existen contratos por subcontratación de servicios especializados y cuando no existen contratos. El llenado de la declaración, cuando es de forma correcta y cuando es de forma incorrecta, y los efectos del incumplimiento de esta disposición. ¿Cuáles son las especificaciones respecto a la infracción por el cumplimiento extemporáneo? Las sanciones por el incumplimiento de la presentación de estas declaraciones. Y existe una guía de llenado que pues básicamente es el paso a paso para realizar el envío de la información por medio del aplicativo SESUB. Y hay un instructivo de llenado que pues básicamente estas son las especificaciones de la información en cada campo. La documentación al final que se obtiene después de presentar la declaración. Y pues vamos a iniciar con el objetivo. Gracias. Bueno, principalmente el objetivo de este seminario es conocer y llenar de forma correcta el aplicativo de Infonavit, que pues ya vimos que es el SISUB, para la presentación de las informativas derivadas de la reforma que hubo en 2021 por el tema de la subcontratación. Recordemos que el outsourcing no estaba regulado hasta antes de 2021 y pues nacen estas obligaciones derivado de que inicia la regulación de la subcontratación. Un segundito, por favor. Otro principal objetivo de este seminario es, pues, facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit para el envío de información de los patrones que ya obtuvieron el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el REPSE. Bueno, el antecedente por el que surgió esta obligación de la presentación de la informativa en CISU es nacido de la reforma del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021, que pues bueno, modifica 8 leyes federales y dentro de estas 8 leyes federales está la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit. Nosotros nos vamos a enfocar en este seminario a la ley del Infonavit, que pues básicamente está ligado con la obligación de presentar las declaraciones informativas por medio de la plataforma de SISU. Esta obligación consiste en envío de información derivado de los contratos celebrados entre el contratista y el, bueno, perdón, estas declaraciones informativas se presentan de forma cuatrimestral por los contratos celebrados por la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, la plataforma del Infonavit, SISUB, es un medio electrónico
que permite a los patrones acercarse al Infonavit para cumplir con lo establecido en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit. Pues básicamente es aplicable para las personas físicas y morales que ya tienen su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues por medio de esta plataforma hacen el envío de la información relacionada con los contratos celebrados. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que se publicó el decreto el 23 de abril del 2021, el Infonavit tenía 60 días de plazo, días naturales, para establecer los procedimientos o las reglas de carácter general para la aplicación a lo que se refiere el artículo 29 bis, o sea, la presentación de la declaración informativa. Y pues bueno, aquí menciona que las personas físicas o morales deben empezar a proporcionar la información sobre los contratos celebrados y a los que se refiere el artículo 29 bis, una vez que pongan a disposición el mecanismo para la obtención del documento de referencia. O sea, si ustedes ya han tenido la experiencia de utilizar esta plataforma, pues está relacionada con el escritorio, con el portal empresarial del Infonavit. Viene una sección donde ya entras directamente al aplicativo SISU y es una plataforma muy amigable, te va guiando y te va mencionando qué información requieres capturar. Y pues mencionando ahí en esta sección puedes descargar lo que es la guía y el instructivo de llenado. El instructivo de llenado, como ya lo mencioné, es básicamente la descripción de la información que debes ir capturando. O sea que si no tienes que capturar caracteres especiales, si no tienes que capturar espacios, ahí te lo va mencionando. Siguiente slide, por favor. Pues básicamente aquí nos menciona cuál es la información que debe cargarse en el aplicativo, que pues básicamente son los datos generales del sujeto obligado, los contratos, la información de los contratos de servicio, los montos de las aportaciones y amortizaciones de los trabajadores que fueron puestos a disposición y la información precisa de los trabajadores, la determinación del salario base de aportación y bueno, dependiendo de cómo sea la declaración, con información o sin información, deberán estar acompañadas del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es el REPSE. Aquí, como lo dice, copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Em, voy. Un segundito, por favor. De la información que se presenta directamente en la plataforma, viene la información del sujeto obligado, como es el nombre, el domicilio fiscal, el número de registro patronal, la denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, el periodo a enviar y el año que se declara. Recordemos que estas informativas son de forma cuatrimestral, entonces se va a enviar información de los contratos celebrados del cuatrimestre que acaba de finalizar.
cuáles son los montos de las aportaciones y las amortizaciones, los datos del acta constitutiva en caso de ser una persona moral. De la información de los contratos de servicio, debes de enviar cuál es el tipo de contrato, el objeto del contrato, el número del contrato celebrado, la vigencia del contrato, porque puede ser que un contrato dure 2 cuatrimestres y a lo mejor pues vas a tener que volver a mandar la misma información. Si existen contratos adicionales, tendrás que volver a capturar información del contrato que presentaste en la declaración informativa del cuatrimestre anterior. El periodo a enviar y el año que se declara, el número estimado mensual de trabajadores que se ponen a disposición, que pues bueno, esto viene especificado dentro del contrato y además la identificación de los beneficiarios del servicio, de los servicios contratados, o sea, a quienes les vas a prestar el servicio especializado. El detalle de los trabajadores que tiene que ser el número de seguridad social del trabajador, el registro patronal en el que está inscrito, que es ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el registro federal de contribuyentes del sujeto obligado, el domicilio donde prestará los servicios especializados el trabajador y las percepciones por bimestre de los trabajadores puestos a disposición. Principalmente, este último punto es para verificar el salario base de aportación que estás informando. Ahora, de la información que debo enviar, pues bueno, la información es de los sujetos obligados, de los contratos y de los trabajadores, lo que les acabo de mencionar, los datos del beneficiario, a quien le vas a prestar el servicio especializado. Y en caso de no contar con contratos, pues solamente debes de presentar la información, las declaraciones sin información, pero si cuentan con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, deben informarlo bajo protesta de decir verdad que no cuentan con contratos y proporcionar el número de registro obtenido, o sea, del REPSE, y además acompañarlo con la escritura constitutiva o acta constitutiva en el caso de las personas físicas y la constancia de situación fiscal emitida por el SAT. Siguiente slide, por favor, José Luis. Bueno, al inicio les mencioné que hay diferentes archivos que se envían cuando existen contratos celebrados. La plataforma ya tiene, puedes descargar diferentes layouts para llenar la información que te están solicitando. Por ejemplo, existe un layout de información del sujeto obligado para llenar toda la información de la que les hice mención anteriormente, como es el nombre, el domicilio, el número de registro patronal, la denominación, el RFC, el periodo que se está enviando, los montos de las aportaciones y amortizaciones, el layout de los contratos, cuál es el tipo, el objeto, el número, la vigencia, el número estimado de trabajadores que se ponen a disposición y el layout del detalle de los trabajadores, de los trabajadores que están puestos a disposición, que es el número de seguridad social, el registro patronal, el registro federal de contribuyentes, el domicilio donde se van a prestar los servicios y las percepciones bimestrales variables. Y estos son diferentes formatos, esto es en CSV y hay información que se envía en formato PDF, que se tienen que adjuntar los contratos celebrados, el REPSE,
y la escritura constitutiva y además la constancia de situación fiscal. Esto es cuando se tienen contratos. Cuando no existen contratos, solamente se envía el registro emitido por la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, la escritura constitutiva y la constancia de situación fiscal. Siguiente slide, por favor, José Luis. Eh, Esto era lo que les mencionaba. Como no hay contratos celebrados, pues no hay información que enviar y solamente se hace llegar a la autoridad la escritura constitutiva, la constancia de situación fiscal y el REPS. Adelante, por favor. Bueno, recuerdan que les hice mención que existe una guía y un instructivo de llenado. Dentro del instructivo de llenado hay información que se debe de llenar o te va guiando cuál es la información que debes de proporcionar sobre el sujeto obligado, sobre los contratos, sobre el detalle de los trabajadores y te da tips para el llenado de estos archivos y recomendaciones adicionales. Ese es el contenido del instructivo de llenado. Para el tema de la guía de usuario del servicio, digo, del SISUB, esta guía te permite verificar cuál es el paso a paso desde que accesas al portal empresarial. Em, Te da una explicación de qué es el SISUB, qué información debes enviar, qué archivos debes enviar, cuando tienes declaraciones con actividad y sin actividad, cuáles son las reglas de presentación correctamente de la información, la presentación electrónica de la información para el SISUB, presentar un informe, el informe de patrones que realizaron servicios y obras especializadas a disposición de los trabajadores y presentar informes sin actividad, que es el informe de los patrones que no han realizado contratos de servicios y obras especializadas, poniendo a disposición trabajadores. También te da visión de cómo presentar un informe complementario. Este informe complementario, pues básicamente es para corregir o adicionar información que ya presentaste dentro de las declaraciones cuatrimestrales y también te da visión de cómo presentar informe con datos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú tuviste un contrato que dura 8 meses, pues, y no has celebrado más contratos, vuelves a utilizar esa información de los contratos que ya informaste en el primer cuatrimestre para el segundo cuatrimestre. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para el correcto funcionamiento del SISUB? Esto es básicamente lo que viene en el instructivo y en la guía de llenado. Em, para el llenado de la declaración, si la información que se envió fue correcta, el sistema envía un correo electrónico indicando que se puede ingresar a SISU para descargar el acuse. Y si la información es incorrecta, el sistema envía un correo con un archivo de XML con los errores para corregir esta información y realizar el envío de nueva cuenta. Los efectos del incumplimiento. Pues menciona que en los términos del último párrafo del artículo 29 bis, correlacionado con el antepenúltimo párrafo del 15 de la Ley Federal del Trabajo, si no se cumple con la presentación de las declaraciones informativas, puede causar la cancelación del registro o del REPSE y las demás consecuencias. Siguiente, por favor.
Aquí hay una especificación para el tema de infracción. Dice que las multas referidas en este reglamento en no se aplicarán a los patrones que cumplan con la obligación omitida y de forma espontánea, fuera de los plazos señalados en la ley y sus reglamentos respectivos, así como cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor, por caso fortuito o cuando el incumplimiento se dé en atención de invitaciones a los contribuyentes para que regularicen la obligación incumplida. Esto quiere decir que si no cumpliste en tiempo con tu presentación de la información, puedes realizarlo de forma espontánea, siempre y cuando no exista un requerimiento por parte de la autoridad. Y siguiente, por favor. Las sanciones por el incumplimiento. En, en el artículo 6 del reglamento para la imposición de multas, nos dice cuál es el monto por el incumplimiento de las obligaciones que la ley del Infonavit especifica, o sea, la presentación de las informativas. Este monto va de las 251 a las 350 veces la UMA. Recordemos que la UMA es actualizable cada año y para este ejercicio, considerando la UMA de este ejercicio, el monto va de los 26,000 38,74 hasta los 36,309 pesos mexicanos. Siguiente, por favor. Eh, un segundito, por favor. Bueno, a partir de este slide, pues básicamente es todo lo que menciona la guía de presentación de las declaraciones por medio de SISUD, que es el acceso desde el portal empresarial hasta la culminación del envío de la información. Y con este slide iniciará participación mi compañero José Luis Bravo. Adelante, por favor, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Nada más apóyenme para saber si se escucha mi audio para poder continuar. Hola, José Luis. Sí, yo escucho correctamente. Correcto. Bueno, pues antes que otra cosa tenemos que acceder a lo que es la página del Infonavit, a la página portal mx.infonavit.gov.org.mx y desde aquí nos vamos a dar cuenta que hay dos apartados de manera distinta. Uno es para derechohabientes y uno es para patrones. Vamos a acudir directamente al área de patrones, antes que otra cosa, para hacer nuestro registro. Ya que estamos en nuestro registro de patrones, nos vamos a el apartado que dice SISUB. Está la página de internet, nos vamos a conocer tus pagos y se va a desplegar el menú, medios de pago, SUA, SIPARE y SISUB. Aquí, en esta parte o en esta pestaña donde está el SISU, es prácticamente donde vamos a hacer todo nuestro registro de manera inicial y para poder presentar las informativas. Sí. ¿Qué es el SISU? En este apartado encontrarás información que te servirá para conocer los requisitos, documentos que se requieren y el proceso para presentar la información de subcontratación y la presentación del SISU. ¿Qué es lo que vamos a ver de manera inicial? Pues las reglas de carácter general que establecen los procedimientos a los que se refiere el artículo 29 bis del segundo párrafo de la ley del Infonavit. ¿Qué quiere decir esto?
Aquí nos dan a conocer directamente el instituto cuáles son las reglas y de qué manera vamos a aplicar o no aplicar dentro del apartado del SISU. Si eres una persona física, una persona moral, pero no tienes el registro del REPSE, no tienes la obligación de ingresar datos sobre estas informativas. Caso contrario, si tienes el registro y no presentas información, ya nos los comentó nuestra compañera Diana, entonces vas a ser acreedor a multas. Entonces, el Infonavit quiere ser muy claro con las reglas de operación. De hecho, si se dan cuenta, aquí está señalado con una flechita que se pueden hasta descargar estas reglas de carácter general, donde nos van a dar a conocer todas y cada una de las funciones y aplicaciones que tenemos que tener de manera puntual con el tema del SISU. Si se dan cuenta, aquí les descargué las reglas, les puse un screenshot de la parte inicial. Dice el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las reglas, esto con fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento y nos dice, se expiden las siguientes reglas, disposiciones generales y ciertas reglas que tenemos que acatar. Un ejemplo, tienes que mencionar los montos de los contratos establecidos, si tuviste un contrato especializado, si no tuviste contrato, pues qué debes de hacer, si cumpliste de manera extemporánea, cómo vamos a entregar la información en formato PDF, en formato de Excel, pero en los archivos CSV y todo esto viene directamente aquí. Ya que tengamos nuestro registro y nuestras reglas de carácter general ya bien definidas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente nos vamos al apartado de portal empresarial, el área de patrones, y aquí nos vamos directamente en mis trámites y ya cuando aparezca, bueno, se nos va a desplegar una serie de submenús y nos vamos al apartado que dice Sistema de Información de Subcontratación. Si nos damos cuenta, sus siglas son SISU. Entonces, pues ya hicimos nuestro registro general, ya nos vamos aquí ya directamente a lo que son nuestros trámites para poder hacer ya directamente el registro de nuestra información. Antes de poder hacer el envío de nuestra información, ¿qué es lo que nos solicita el Infonavit? Creo que ya es parte de todas las instituciones de gobierno aceptar términos y condiciones de cómo poder realizar el envío de manera correcta de la información mediante sus plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan los términos y condiciones, nos dan el fundamento legal, de acuerdo al artículo 29 bis de la ley del Infonavit. La información se encuentra confidencial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y al proporcionar los datos requeridos, se otorga el consentimiento en cuanto a que el Infonavit revise y analice la información en los términos que señalan las disposiciones fiscales y laborables aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos sabedores de que el Infonavit va a hacer uso para revisión y análisis de la información que les estamos entregando. Para poder firmar nuestra carta de términos y condiciones, lo vamos a hacer mediante nuestra firma electrónica
de el SAT. Ya saben, hay que subir nuestros archivos SER, nuestros archivos KEY, la contraseña de la firma electrónica y validar nuestra información. Si se dan cuenta ya aquí, como se los mencionó nuestra compañera Diana, aquí tenemos ya los archivos solamente para alimentar la información en caso de que sea un número mayor de información que vamos a presentar. Lo podemos hacer de manera individual, uno a uno, o lo podemos hacer mediante un layout. ¿Qué quiere decir esto? La información del sujeto obligado, el detalle de los trabajadores y también detalle de contratos. Estos son los tres layouts que vamos a poder descargar. Nos hacen algunas preguntas de manera directa. Si nuestro registro del REPSE sufrió alguna modificación en el cuatrimestre que reporta y si la escritura constitutiva sufrió modificaciones. En caso de que reporten modificaciones tanto a la escritura como al registro, pues le dan en sí. Caso contrario, pues el no. Aquí vamos, si recuerdan, ya teníamos los layouts del sujeto, la información del sujeto obligado, el detalle de los trabajadores y detalle del contrato. Aquí prácticamente le vamos a dar en adjuntar información en caso de ya contar con la información directamente de, de estos apartados. Información del sujeto obligado, pues ya se los comentó Diana, acta constitutiva, registro del REPSE, constancia de situación fiscal, domicilio y demás. En el detalle de los trabajadores, aquí prácticamente lo que nos van a solicitar es número de seguridad social, CURP y salario base de cotización. Y los detalles del contrato, fecha de inicio, fecha de término, importe del contrato, el objeto del contrato, al igual que lo mencionamos en el aplicativo del IXO, que era la informativa del Seguro Social. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Háganmelo saber para poder hacer la retroalimentación pertinente o puedo continuar de manera normal dando la breve plática sobre esta información. Ok, Aquí tenemos una pregunta. Dice, hola, ¿se sube un archivo por contrato? bueno, en dado caso de que tengas varios contratos, pues lo ideal es hacer un layout con varios contratos. Obvio, en el layout va a contener la información de cada uno de tus contratos emitidos. O lo puedes hacer de manera manual. No hay información que te diga, pues forzosamente lo tienes que hacer de manera por layout o directamente uno a uno. Puedes ocupar las dos herramientas. Ok, continuamos. O si tienen alguna otra duda, algún comentario, háganmelo saber. Ok, aquí vamos bueno, aquí nos hace mención de arrastrar nuestros documentos desde nuestro dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra acta constitutiva, nuestro poder notarial, datos del representante legal y también nuestro registro del REPSE directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo se debe de llenar la información. Hasta que no veamos la palomita por aquí seleccionada, aquí cargamos la información de lo que es nuestra tarjeta patronal ante el IMSS y nuestra acta constitutiva.
Cada que tenemos la entrega de la información, nos va a estar solicitando que validemos nuestra información. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, nuestro archivo de Excel en formato CSV, si tú lo cargas, pero le das en archivo, guardas tu archivo en formato Excel 2016, 2003, 2010, no se va a leer nuestro archivo de manera correcta. Si lo cargas si cargas un archivo en PDF donde tenías que meter un Excel, te va a rechazar la información. No porque subas la información quiere decir que la vamos a subir de manera correcta. Hay que estar validando toda nuestra información. Ya que subimos nuestra información, nos va a aparecer el siguiente apartado. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dice que el cuatrimestre primero del 2022 ya se presentó, tenemos un número de folio, tenemos una fecha de presentación y tenemos un estatus. ¿Qué quiere decir esto? El estatus dice en generación de acuse. No quiere decir que ya con esto ya hayamos cumplido con nuestra información. Si recuerdan, Diana nos comentó que en proceso de acuse puede ser que sí se suba la información, bueno, que esté cargada de manera correcta o cargada de manera incorrecta. Para eso le estamos otorgando el consentimiento al Infonavit de que analice y revise la información que le estamos entregando. Después de aquí nos dice si nuestro tipo de informe es normal o es complementario. Aquí todavía, si se dan cuenta, no está generado nuestro acuse ni los archivos cargados. Nada más está en proceso de generación. Si vamos a presentar información sin actividad, aquí vamos a seleccionar lo que es nuestro cuatrimestre a informar y tenemos que capturar o subir la información de nuestro registro del REPSE, nuestro registro que nos dan ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por aquí tenemos un acuse de lo que es nuestro recibo electrónico. Nos dice CHISUB, Sistema de Información de Subcontratación, datos generales del Infonavit, y nos da un folio de acuse. Mediante el presente se hace constar la transmisión y recepción de la información que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit, del patrón o del sujeto obligado. Da el RFC, nombre de denominación social, el número de contrato, si tiene registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cuatrimestre que se declara, el número de registros patronales recibidos, el número de trabajadores relacionados y la fecha en que se carga la información. Y aquí abajo, obvio, nos da un sello digital, el cual pues solo por caracteres informativos, pues lo estamos omitiendo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto al seminario o al webinar que les estamos impartiendo el día de hoy. En la sección de preguntas y respuestas no hay más preguntas. Correcto, pues de cualquier manera les damos nuestros correos electrónicos, el de gerente del área de nóminas, de sanchezq@gia.mx y el de su servidor J Bravo C de casa @gia.mx. Si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, pues de manera puntual, con gusto los podemos apoyar, les damos algún tipo de orientación sobre el trámite de manera general o sobre la carga de información de los contratos de, de lo que tiene que ver con el área del CISO. Adicional, solo si recibimos alguna solicitud por este medio,
Podríamos incluir la guía de llenado, el instructivo, las reglas de carácter general. em, y pues cualquier pregunta o asesoría que requieran, pues ya tienen nuestros correos. Y solamente para los integrantes de GIA, me pueden regalar unos 2 minutitos para la toma de lista de asistencia. Un segundito, por favor, porque justo se acaba de agregar una persona. Ya había pasado la lista, pero quiero ver quién es. Listo. Pues de nuestro lado es todo. Muchísimas gracias por su participación y excelente inicio de semana. Bueno, y pues no olviden que por ahí tenemos próximos, próximos webinars. Estamos realizando uno de manera mensual. Vienen excelentes temas para que estén al pendiente. Hasta luego. Muchas gracias, excelente día. Hasta luego.